ese odio Claro. se vino hacia nosotros. Sí, y Fuimos el aparte centro de me ataque, parece que el digamos. tema de estigmatización, ¿no? El tema, digamos, de estigmatizar digamos, a las minorías dentro de las chicas que son las trabajadoras sexuales. Hay muchas migrantes y las personas que están en ese lugar y en esa posición y en esa condición, digamos, vienen situaciones muy, muy complejas. Entonces, la gente las tilda de que son narcotraficantes o que son transas o lo que fuera y están con el narcomenudeo, ¿sí? Pero es porque no es que lo hacen a propósito porque quieren, es porque de alguna manera es la única posibilidad que tienen o es a la condición a que cierto sector de la sociedad la llevara a esa situación. Lo que vos estás diciendo, sabés que hay mucha gente que no lo entiende, no lo No lo interpreta y entiende, no lo no acepta. lo acepta, Pero es una es realidad. una realidad, Y es loca, un sí. desconocimiento que tenemos de nosotros mismos como sociedad. Claro, pero a ver, ¿qué es más fácil? ¿Estigmatizar a la persona o preguntarte por qué pasa esto? ¿No? O sea, ¿por qué llegó a una chica trans o una chica migrante a tener este tipo de comportamiento? La Claro. falta de recursos, de posibilidades. ¿Sí? Pero Entonces, eso es clave, digamos, a la hora digamos, de hacer algún tipo de cambio. De tener leyes, de tener, digamos, una cierta legalidad en cuanto a las cosas. No solamente una legalidad frente a la ley, sino que una legalidad social. Y esa legalidad social se gana con lucha, con visibilidad y con posición. Con educación me parece también, con ¿no? educación Porque que eso no venía deja, diciéndolo desde hoy, no no lo deja- quisiste repetir. no deja de estar pegado con esto de que la chica trans o el chico homosexual lo único que hace es tener vida sexual, ¿no? Como que no puede ser un profesional, como que no Claro. puede Bueno, la ser... estigmatización, ¿no? El tema de decir, Tal cual, bueno, sí. o sea, vos lo ves y... O sea, ¿por qué una trabajadora sexual no puede ser una trabajadora sexual? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ella... Claro, es trabajo igual. Sí, obviamente, o sea, por ahí, qué sé yo, la herramienta de trabajo cambia. ¿Cuál es el problema que te molesta? Pero bueno, igual es una discusión bastante compleja el tema, porque... No, y es súper amplia también, quizás pensando un poco, porque podemos mechar un poco todo, ¿no? Lo que íbamos Sí. a hablar un poco de la autoestima, o sea, nosotros siendo una comunidad, porque hablan de una minoría, ¿no? Pero una minoría que siempre fue objeto de agresión, de violencia y demás, Claro. porque no es la minoría de los discapacitados, por ejemplo. Esto que vos decís, buscar a alguien para culpabilizar de la situación social, de las faltas que estamos teniendo en todos los aspectos, bueno, atacamos por este lado, porque siempre ha sido una minoría atacada. No hay otras minorías que se ataquen de la misma manera porque tienen otra mirada social, otra contemplación. En cambio, como a nosotros se nos culpa de ser quienes somos, es seguir tirando ahí, Claro. ¿no? Es más responsable. fácil, es más Y aparte que el Exacto. presidente Está dijo muy que venía lejos por de- todo, ¿eh? Que tenemos al presidente que dijo que iba por todo. Sí, mira. Lo que pasa que con respecto a nuestra naturaleza, porque viste que a veces te dicen como que no fuéramos normales, naturales, y en realidad es nuestra naturaleza. El mundo existe así desde siempre, con nuestra existencia y haciendo un mundo, porque si no, no hubiera existido un Miguel Ángel, un montón de cosas creadas, ¿entendés? Que son amadas y respetadas por el planeta, no se dan cuenta de que tenían que ver con gente que era de diversidad, que eran personas gay. Eh, pero también la religión ahí ha jugado un papel, viste, de estigmatización terrible. Y sí, No, obviamente. no la religión, sino la interpretación de las religiones y el manejo de la información bíblica, por ejemplo, ¿entendés? Porque en otras cosas no obedecen, ¿entendés? En otras cosas la realidad que las pasan por alto, pero siempre, viste, son muy puntillosos con el tema sexual, porque se manejan a través del sentimiento de culpa. Viste que tenés culpa con todo. La religión es alguien que maneja a las masas a través de hacerle, de alimentar el sentimiento de culpa. Viste, me fumé un pucho, una culpa bárbara, me tuve relaciones, tengo este sentimiento, qué culpa que tengo, está Claro. prohibido así, está acá, está allá. Y convengamos que nuestra sociedad está totalmente cristiana, o sea, es cristiana, aunque no seas católico, aunque no seas evangelista, aunque no quieras la costumbre, todo lo que nos rodea, el pensamiento nuestro es cristiano. Por eso a nosotros mismos, a nosotros, las personas de diversidad, muchas veces nos cuesta terriblemente aceptar nuestra propia naturaleza, pero es por una información colectiva, social, Una ¿entendés? doctrina, una doctrina religiosa. Que Exactamente. desde chiquito te va comiendo la cabeza y te va diciendo que ser gay no está bien, no corresponde y que vas a ir al infierno. Por eso también pienso en esto que vos decís de este grupo de trabajadoras sexuales, Sí, ¿no? las De chicas de chicas mar. trans. ¿Cómo llegan a la edad adulta, no? O sea, si
bueno, desde chico obviamente, sí. lo que recibís es que todo lo que sos está mal. Claro. Y además hay mucha gente, no sé si hoy sigue pasando, pero en nuestra época sí, que te tenías que ir de tu casa o te echaban o te Sí, ibas antes sí. de que esto sea un quilombo, con la autoestima tan baja de todo lo que fuiste incorporando, de que lo que vos sos es lo peor que puede pasar. No vas a ir a postularte para gerente de una empresa. O sea, socialmente estamos complicados, encima yo voy con lo poco que creo que soy, con los pocos recursos que tengo, y quizás yo solo me empiece a excluir también un poco de otras posibilidades, y creo que lo que merezco es esto. ¿No? Porque también las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales están expuestos a mucho maltrato. Claro, ¿No? sí. Están todo el tiempo No hay una ¿cómo se dice? Regularización. Regularización, sí. de ese Hay trabajo. una informalidad. Ujú. No solamente pasa con los trabajadores y las trabajadoras sexuales, también pasa con, y no me quiero desviar mucho del tema, pero pasa también con el tema del consumo de cannabis, con el tema de la María o la marihuana, ¿sí? O sea, hablan de salud, hablan digamos, de generar recursos para poder conseguir el aceite para enfermos o gente que padece problemas y a través del aceite lo pueden solucionar de manera paliativa, pero nunca hablan de dónde consiguen el aceite, ¿no? Que son de los cultivadores y son a los que meten presos. Claro, Sí. encima con el Reprocar que lo modificaron un montón de veces, ahora lo estaban a punto de sacar y todas esas cosas que también retrasa, digamos. Sí, obvio, pero bueno, eso es un caso, y lo que vos planteás del tema de la falta de oportunidades en las chicos y las chicas trans, trabajadoras, no trabajadoras, o sea, la expectativa de vida también, eso Vos es horrible. pensá también, no sé, en nuestra época, bueno, ellos son más chicos me parece, Yo ¿no? también, Pero yo tengo nosotros, 27. bueno, Pero te o puedo- sea, pero más había o un menos montón de 50. cosas que te excluían. Vos querías ir a jugar a la pelota y te excluían tus mismos Claro. compañeros, entonces también hay una cuestión Y aparte de autopercepción de qué claro, merezco, ¿no? sí. ¿A dónde puedo ser integrado yo si soy gay, si soy trans? Entonces, por eso juzgar a la persona que está laburando eso sin entender un montón de cosas, que es lo que quizás todos los miércoles tratamos de transmitir acá, ¿no? De entender que esto no es una elección. Ninguno de nosotros lo hubiese elegido y lo hablamos siempre. Es lo que somos y lo vivimos lo mejor posible. Si además de lo que nos tocó tenemos que estar todo el tiempo castigados socialmente, desde el lugar que nos toca, desde cómo nos atienden en un hospital, desde la discriminación que sigue, es muy injusto todo, ¿no? Es Claro. como que sigue Sí. siendo injusto. ¿Y cuántos casos de que terminan matándose? Eso es terrible. Eso es terrible, o sea, es como no mereces vivir, ¿no? Es un poco así. Entonces, creo que entra dentro, no digo que todas, tenés que tener, creo que un poco de descuido, de automaltrato al exponerte a un laburo así también, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con lo social, hay un poco de exponerme a un riesgo que quizás nunca aprendí a cuidarme de eso, porque los que debían cuidarme por ser gay no me cuidaron, o no me valoraron, o me dejaron de lado, ¿no? Y yo aprendí, incorporé esa conducta. Ahora de grande más o menos hago lo mismo conmigo. Entonces hay toda una historia atrás de esa gente también, ¿no? O No, sea, son un montón de cosas que se ponen en juego en ese momento. Bueno, el Estado, las políticas, las políticas digamos, de salud y sobre todo las políticas sociales son claves a la hora de La de educación. lo que la voz. Y la educación también, obviamente. O sea, la falta de oportunidades o sea, Hay hay ciertos privilegios para personas o para ciudadanos que hay como ciudadanos de primera y de segunda, por una cosa así. Totalmente. Es una Sí, cagada, sí, sí. pero bueno. Es que nos instalan como ciudadanos de segunda. Es así, evitando y obviando un montón de cosas que nosotros como comunidad aportamos a la sociedad. Porque vuelvo a repetir, nuestra comunidad a lo largo de la historia ha aportado a todas las sociedades, a todos los pueblos, a todos los imperios. Siempre hemos existido y siempre hemos existido de una manera productiva, de una manera, por ejemplo, el arte. ¿Viste? Todo el mundo dice, y los putos que les gusta esto. Bueno, afortunadamente nos gusta todo eso porque hemos creado cosas maravillosas. Y para laburos que requieren cierta sensibilidad, cuando tenés la posibilidad de elegir quién lo va a desempeñar, y te interesa que sea un gay, porque sabes que es una persona que empatiza más por su historia de vida, que Depende, hoy en día Bueno, mira. no, es un Bueno, pero sí, por lo general somos no, un poco... o sea, Sí, hay sí, cierta empatía, si querés, con el sufrimiento del otro, ¿no? Desde haberlo vivido. Y también. porque Entonces, nosotros necesitamos la empatía, ¿entendés? Por eso lo damos. Hemos necesitado un montón de veces la empatía.
que justamente yo creo que la sociedad lo que le pasa es que está enferma de apatía, o sea, de que no me interesa lo que le sucede al otro. Porque, por ejemplo, hay que saber de dónde vienen a veces las chicas trans. Claro, ¿Sí? obviamente, Hay que sí. ver sus orígenes, hay que ver cómo fueron criadas, Sí, hay que preguntarse ver sus qué hay detrás de cada experiencias. historia, ¿no? Porque uno ve, digamos, la punta del iceberg, pero, viste, o sea, ¿qué vive ese chico o esa chica para llegar a una situación en la que está? O sea, ¿por qué tiene que prostituirse? Que no lo veo mal, pero como, o no sé, o vender estupefacientes. Pero es porque es el mundo donde se originaron. Claro, porque es el mundo claro, que porque se las... mueve, entonces, Exactamente. entonces, ¿por qué está en ese mundo y no está? ¿Por qué no está en otro lado? Y porque el otro ¿Por qué no mundo fue al le dio la colegio? espalda, ¿no? La Claro, rechazó. porque la segregó, No, pero aparte no, otra cosa. Otra cosa. Vos existís, yo por ejemplo, yo me crié en un asentamiento. Tu mundo es ese. No es el chetaje, no Claro. es el que estudió, no es el que razona sobre las decisiones que toma, no se razona, se vive porque se sobrevive. Entonces vos las decisiones las tomás día a día, y si vos venís pasando necesidades, no tenés zapatillas, no tenés esto, tuviste una educación precaria, porque a veces te crían, a mí por ejemplo no me criaron mis viejos, entonces no tenía diálogo. Entonces si vos te crías sin diálogo, es muy difícil, ¿entendés? Que vos razones sobre cosas tan elementales como si soy gay, la prostitución, estudio, o no te das cuenta ni siquiera que te da vuelta la espalda, porque vos creés que el mundo es así, a vos te tocó ese lugar, y en ese lugar tenés que sobrevivir como podés. Si nosotros entendiéramos eso, si nosotros entendiéramos que hay gente que la cabeza no le da, y no lo digo porque sean tontos, sino porque no tuvieron la experiencia o nadie les dijo hay otro mundo y hay otra posibilidad de otro mundo, ellos el análisis, el hilado, digamos, de cómo arman los pensamientos, están armados como lo que los rodea. Che, ¿vendiste esto? Sí, te lo vendo, ¿no? No sé, desde chiquito hay gente que es manoseada para poder comer. Y lo saben y lo asienten y no les queda otra y con eso llevan, ¿entendés? A veces un plato de comida a sus hermanos. Entonces vos ya tenés instalado en tu ser y en tu psiquis que a través de tu cuerpo podés sacarte el hambre, Sí. ¿entendés? Entonces lo vivís a lo largo de tu vida, lo vivís en la adolescencia, lo vivís de adulto, es tu pensamiento instalado desde que tenés noción. Entonces, lo que la sociedad puede hacer es interpretar eso y generar leyes, digamos, para que ellos puedan por lo menos tener la vida más digna dentro de lo que les ha salido, no han decidido. A veces es lo que se puede ser, no es una cuestión de decisión. Entonces, habría salubridad, habría leyes que les mantendrían tener, no sé, un certificado, tendrían lugares legalizados, ¿entendés? Un montón de cosas, pero no conviene eso, como no conviene lo de la marihuana, como no conviene, porque se maneja toda una cuestión económica detrás de todo eso, que lo manejan algunos, que lo manejan quienes tienen poder, ¿entendés? Entonces, el ordenamiento social nunca es conveniente. El ordenamiento social no, porque es la excusa muchas veces para hacer uso de fondos con la excusa de, bueno, vamos a ayudar a no sé dónde, ¿entendés? Y nunca se sabe ese dónde, ni ese cuándo, ni nada. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que empezar a abrazarnos entre nosotros, a entendernos entre nosotros y a ver cómo colaboramos en que la vida del otro sea más digna. La gente en la cárcel, la semana pasada tuvimos un programa re lindo con Andrés Batalla, me sale López. Batalla, re lindo, que él tiene una ONG que lo que hacen se llama Justicia Restaurativa Argentina, que lo que hacen es un trabajo genial dentro de las cárceles. Entre ellos, por ejemplo, van a hacer porque nos contó, que yo quedé sorprendidísimo, de que las mujeres van presas con sus hijos. Hay cárceles donde están con los chicos. Entonces, con un estudio de fotografía le van a sacar fotos, porque imagínense que en la cárcel los niños no tienen fotos. Tal es así que no conocen ni la luna ni las estrellas muchos,
porque de noche están guardados. Con los nenes. Entonces, Sí, qué exactamente, los niños. ¿En serio? Wow, creo que no sabía eso. Y nos convoca, nos invita a colaborar con ellos y demás, a sumarnos a la ONG como Sí. para que veamos esto, a lo que voy. Y después la sociedad le va a exigir a esos niños, ¿entendés? Le va a Claro. pedir más de lo que pueden dar, Sí, 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 sí. ¿entendés? O sea, A mí me lleva una experiencia que va un poco ligado a esto que estamos hablando. Yo laboraba en un SIC como profe de teatro y detrás de ese SIC había 2 asentamientos donde venían pibitos desde 7 años a 22. O sea, y me acuerdo que y había uno de estos pibes que yo lo admiraba un montón porque decía, está loco, y un poco también hablando de la meritocracia y todo esto que se vuelve a instalar y la cuestión, ¿no? Yo sabía que el 70% de los chicos que estaban ahí salían a robar para vivir, digamos, era de lo que vivían. Y era como tratar de decirle, che, busquen otra opción, hagan otras cosas y demás. Pero cuando vos lo decís desde afuera de lo de Claro. lo que no conoces y te topás con la realidad, y yo me acuerdo que uno de estos pibes me dice, vamos a visitarlo con una de las psicólogas a su casa, y cuando llegamos, dice, no está, salió, no sé qué sé yo, no atiende su mamá. Y bueno, nos quedamos a tomar mate y toda la cuestión. Volvimos al otro día a la tarde. Le dijimos, che, ayer te anduvimos buscando porque no estás yendo al SIC. No, dice, profe, estoy laburando. Qué bueno. Digo, ¿qué estás haciendo? No, dice, salgo a levantar lata, chapa, qué sé yo, para después venderlo, toda la cuestión. Y nosotros decimos, bueno, sí, está bien, porque hay que hacer algo y toda la historia. Y yo le pregunto, che, ¿cuánto ganás en el día haciendo esto, no? Y me dice, y depende, yo salí 8 de la mañana y volví como a las 8 de la noche, o sea, 12 horas en la calle haciendo eso, me debo volver con 5.000 pesos, una cosa así. sí, es eso lo que gana. Y yo la miro a mi compañero y le digo, yo salgo a robar, claramente. Ahora sabes quiénes son los que hacen los sacrificios para que hayan los gastos que hay que hacer. Y encima ¿Entendés? para colmo que ahora también no están, o sea, hay mucha baja y está pagan muy poco lo que es el cartón y todo eso, laburan un montón para ganar monedas. Y eso es lo O que sea, está diciendo, literalmente. 5.000 pesos, Por eso 12 horas. Yo digo, chicos, o sea, no hay forma de sostener algo así. No se concibe nada. Entonces yo dije, esto es una locura. Y desde ahí dije, bueno, acá está todo roto, básicamente. Entonces es muy difícil reconstruir también eso, ¿no? Porque puedes decir, ¿quién? Y sobreviven, Y con sobreviven, eso. porque después decir, ¿quién? Y después tratan de vagos, tratan de vagas Sí. las mujeres que reciben un plan. Y a mí Es horrible. es una locura. Y uno de los pepitos decía, profe, ¿quién me va a tomar a mí con la pinta que tengo? Si me faltan hasta los dientes, digamos. Y es real. Es real. Es real. ¿Quién lo va a tomar en algún lugar para laburar? No, y aparte Entonces, no tienen la educación para un trabajo. Ese es el problema, porque molestan que se toquen la nariz, molesta el arreglo, molesta la terminología que usan, o sea, molesta todo de ello. Ellos lo saben porque te educaste en una marginalidad. Te educaron te tocó nacer en una marginalidad. Entonces, no sabes que no se pisan los sillones, no sabes que tal palabra no se usa, que no se interviene, no sabes un montón de cosas, ¿entendés? Hasta que las aprendés, hasta que te dan la oportunidad, ya te moriste de hambre, Sí, algo sí. tenés que hacer. Y generaciones, ¿no? Generaciones de generaciones que vienen transitando esa realidad, porque no hay que desconocer eso que sucede. Pero pasa muchísimo. Acá, en todos lados hay asentamiento. Pasa que los dejamos en los costados, ¿entendés? Pensamos que está la delincuencia nada más. Y no vemos que ahí es donde viene toda la gente del interior con la intención de sobrevivir. ¿Entendés? Porque en el conurbano y en esos asentamientos vienen gente de Jujuy, gente de Tucumán, de Santiago del Estero, en busca de un éxito, y van a donde pueden entrar, a donde Sí, lo obvio. llaman, que no es caro, porque ¿cómo te venís del interior? ¿Cómo pagás si vos, cuando te venís del interior, tenés 14, 15 años que venís a ver que alguien te da un laburo? Sí. Más las mujeres, Sí. más las mujeres. Entonces vas a parar a donde vas a parar, y ahí van a nacer tus hijos. ¿Entendés? Y la misma sociedad es súper cruel porque te ubica en un lugar. Te ubica en un lugar Ahora, ¿tan cruel pueden ser como para no entender o ver esto? acerca... Yo creo que es desconocimiento. Yo creo que es No, desconocimiento. para mí puede haber un sector que sí sea desconocimiento y después
cada vez me convenzo más de que existe también un... No, que hay un sector desclasado, que hay un sector que está muy cerca de eso y muy cerca de la pobreza, pero que siente que está más del lado de la derecha del pobre, olvídate que sí. Pero es un autoengaño. Es un autoengaño. Y ese es el sector que lamentablemente da bolilla a toda la propaganda, lava cabeza, ¿entendés? Que les hace ser una antipolítica, pero te descorazona. Porque acá lo que está pasando es que la política no tiene corazón. Si a vos no te preocupa que cada tantas horas muera una mujer asesinada, si no te preocupa que los adolescentes sean expulsados de tus casas porque se descubren con una sexualidad diferente, si no te preocupan los jubilados, si les podés pegar en el piso, ¿entendés? Sí, es terrible. Es terrible, es terrible. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer gente que de verdad no sabe que hay gente y que hay sectores muy pobres. De verdad, yo una vez, siempre cuento porque yo cuando escuchaba casi me muero, viven en un country. Bueno, Entonces, yo tuve en una conversación donde un pibito de 12 años les preguntó lo que era una villa. La explicación que le dieron y yo digo, ¿entenderá con esa explicación lo que es una villa? ¿Entendés? O sea, vos del country, porque para colmo esto pasó en Santa Bárbara, tenés toda una autopista que está con alambrados, o sea, no ves el barrio, vas de autopista a Capital. Y las escuelas están ahí mismo, ¿entendés? En todo lo que es Nordelta. Entonces vos tenés un hijo que nació ahí, que estudió ahí, que se crió ahí, que los amigos son de ahí, del club y demás, que no tiene idea que hay niños que quedan solos, descalzos, con chapas, con frío, con una madre que trabaja cama adentro, y que a veces un niño o una niña de 9 años educa a un bebé de 1 año. ¿Entendés? Y a otro hermanito de 4 y a otro hermanito de 6, y alguien que escuche va a decir, ay, pero ¿para qué se dedica a tener tantos hijos? Volvemos a decir, son gente que sobrevive. Son gente que no puede programar, que no puede proyectar, ¿entendés? Que vienen rotos desde hace un montón de tiempo. Entonces hacer toda esa transformación de decir, no, me voy a poner un DIU, me voy a esto, me voy a lo otro, porque aparte están tan rotos que inclusive lo usan como mecanismo de captación de un marido. Quedo embarazada, ¿entendés? Sí, Bueno, hay ahí es de lo que hablamos todo. de la falta de educación y demás. Claro. Marce, perdón que te corte, pero ya estamos en hora y no sé si vamos a pasar al otro segmento o lo hacemos No, todo porque de ya, corrido. eso Ya le es lo que damos dijo él, todo. lo hacemos todo de corrido. Genial, dale. Yo creo igual con esto y vuelvo a lo mismo de la educación, ¿no? Porque yo te escucho, Marce, y vos por un lado pones al chico de la villa que no conoce otra realidad, y es verdad, pero también tenemos que aceptar que el chico del country que no sabe lo que es una villa también es su realidad. Entonces me parece que no podemos solamente uno es culpable y el otro es víctima, porque en realidad el problema es cuando nos encontramos en la misma sociedad, no nos respetamos, ¿no? Precisamente por desconocimiento, porque yo no sé qué le pasa a este chico y este chico no sabe qué le pasa al otro, y quizás la diferencia, como tantas veces pasa, genera violencia, ¿no? El desconocimiento genera violencia, y esto es lo que muchas veces Sí, pasa. el cheto y el villero. Sí, y esto es lo que muchas veces pasa. Pero digo, las dos realidades son entendibles, las dos realidades uno las puede comprender. Creo que no juzgar desde culpar, porque no podemos culpar al chico que no conoce otra realidad desde la villa, pero tampoco al chico que nació en un country, porque es donde nació. El problema es cuando se encuentran, ¿no? En un boliche, en la calle, porque llega un momento en que empezás a salís un poco del country para poder también conocer una piba, un pibe, lo que sea. El problema es cuando se encuentran. Entonces digo, parece que hay un tema que es central de educación, hay un tema también de valores. Vos dijiste en un momento, Empatía, sobre todo. si yo gano 5.000 pesos, yo también voy a robar. Yo no sé si es tan así, ¿no? Uno, No. lo que pasa a veces es que no se educa hasta dónde, cuál es el límite, ¿no? O sea, me parece que... Pero ¿quién que te va a educar? Bueno, pero pará, por eso vuelvo a esto. O sea, una cosa es nacer en la pobreza y completamente no educado, ¿no? Y otra cosa es nacer en la pobreza con un viejo que se rompe el alma y pese a todo te enseña que esto está bien y esto está mal. Bueno, pero ojo ahí porque yo siento que también caemos en romantizar una pobreza digna
y aceptar lo que me toca con la idea de, bueno, no, sí, yo por valor, por ser buena Pero persona. digo, estamos todo el tiempo en eso de o romantizamos la pobreza y castigamos lo otro, y digo, me parece que hay un punto medio donde todo puede ser entendible, ¿no? Donde, Debe ser, donde eso no hay que hay buscar. el pobre puramente víctima ni el No, tal rico cual. puramente culpable. Simplemente nací en estas circunstancias. Ay, no Sabía, estoy- pero O sea, cuando pero no estoy de acuerdo para No, no, nada. es la falta El de amor. pobre es víctima y es una víctima social del armado y de la estructura y del entramado social que permite que hayan niños que se eduquen solos, ¿entendés? Entre latas, entre barros y que muchas veces se le vuelan las chapas sin los padres. O sea, sí que es absolutamente víctima, no podemos decir que no. Lo otro no es culpable, nadie está Claro. culpable. No. Lo que estamos diciendo es que es necesario que se conozca esa realidad para que empecemos a interpretarnos entre nosotros. Pero la pobreza es la peor de las violencias. Sí. Y si existe violencia, hay un mal armado social. O sea, hay una falencia de los gobiernos y de cualquiera que sea. Pero no podemos decir que un niño que ha sido golpeado, abusado, sin padres, vivido entre chapas, al lado de un río y demás, no es víctima. No, es yo una no te digo que absoluta no. Lo que pasa es víctima. que a veces categorizamos que eso pasa solamente esto de nacer sin educación, abusado o maltratado por tus viejos en una villa. En un country también pasa. Sí, pero los porcentajes diferente. seguro- Está bien, No, no, digo que no, 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 no digo hay- que no, pero digo, ojo con esto, porque si nosotros estamos hablando de la inclusión y la diversidad, tampoco seamos tan de que esto es acá y en esto no, porque también pasa Sí, que son gente otros que problemas. vive... Pero se Otro juzga más a un problema. Estamos pobre que hablando- a alguien que vive en un country o Pero más yo de no estoy eso. hablando de que se juzga, digo, no generalicemos, no pongamos a uno en un lugar de que la chica que nació en un country tiene que entender lo que es una villa y el chico que nació en una villa no puede entender lo que es otra vida. En definitiva es una cuestión de educación. Yo creo que no Lo es que el- cada ¿Quién uno tiene más recibió. educación? Para mí sí. ¿Quién tiene más Seguramente educación? tiene más el del Y- country, ¿Entendés? está Entonces bien. va a poder comprender al que le tocó ser tiene más víctima social. oportunidades. Pero en cuanto a porcentaje no te digo que no, pero digo, no es todo o nada, o sea, hay de todo en todos lados. O sea, No, me pero parece lo que pasa, pero vos estás entendiendo mal. Yo no estoy diciendo de que sean malos, al contrario, ¿entendés? Porque yo conozco gente No, pero que vos es te súper- sorprendés porque una nena de 12 no sabe lo que es una villa. Pero claro, Pero estás hablando de un nene de 12 que no conoce otra realidad que la villa. Es lo mismo, si querés, en la cabeza de un nene de 12. sí, pero yo te estoy Conoce hablando del su sufrimiento. contexto. Vos tenés Ah, que bueno. pensar en el sufrimiento. Ahí estamos evaluando. Nadie es más malo ni nadie es más bueno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las realidades y con lo que esas realidades, los estragos que te causan en tu identidad y en tu personalidad. Que obviamente que en un country puede haber también abuso, que también puede lo haber hay. Puede haber, ausencia. no hay, Lo hay, y puede lo hay, haber sí, sí, sí. rechazo al homosexual Pero- también. pero tenés- Ojo con esto, porque siempre hablamos de esto, de que el pobre rechazado. No, en la vida de la gente con dinero también excluyen. Pero tenés Al otras inicio. No, herramientas pero también. no te es- digo no que es no, tan no, así. no te No, digo no, que no, Te vas no. a no. vivir a un Yo departamento con puedo la plata hablar de papá y fue. yo puedo hablar de Sos mí, rey en puedo un hablar extracto. de que a mí me pasó, mi vieja viene del interior y cayó en un asentamiento que es una villa y es verdad lo que dicen los chicos de que por más de que haya criado en una villa y tenga la mejor educación todo, uno ya queda marcado. Vas a un espacio donde los pibes tienen un mejor estatus de clase social o de vida y ya vos sabés, yo de chico sé, estoy en, no sé, en el mejor lugar del mundo y sé que yo vengo marcado de la villa, ¿entendés? Como que ya tu mente ya sale así, ¿entendés? Como que estás marcado, digamos. Pero O no, sea, no también tan hay solo algo- eso, sino lo que vos experimentás en tu vida. Yo he visto hasta gente muerta, he visto gente flotar en el canal de Sí, sí, atrás son de mi otras casa, experiencias, ¿entendés? así que- Y tenés 9 años, ¿entendés? Porque se apuñalaban, lo tiraban a cosas, iba a parar a las plantaciones y demás. Eso no lo viven en un country. Entonces, el rompimiento que vos tenés en tu identidad, en tu cerebro, ¿entendés? Que lo arrastrás Sí, sí. para siempre. Cosas el a abandono, temprana edad. El abandono. Experiencias El a temprana abandono, edad. ¿entendés? Yo quisiera que alguien entienda de que hay chicos que duermen con 8 años, 7 años, abajo de un puente, solos y sin familia. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo ese pibe va a tener un pensamiento y una identidad normal y tiene que decidir de grande cómo decidir sobre su vida y demás? No nos vamos a poner de acuerdo y no pasa nada con eso, ¿no? Pero te puedo asegurar que hay un chico de 8 o 9 años que vive en la mejor casa del mejor country que duerme solo.
Pero no es lo mismo. No es lo Está bien, no nos mismo, vamos a poner no de es lo acuerdo. mismo. Digo, para lo que yo entiendo de cómo se construye la personalidad de alguien, es lo mismo. Pero es Sí. como te digo, estamos viviendo en una sociedad que está solamente pensando y viendo en su ombligo y no lo que pasa alrededor. Hoy por hoy no Por eso sabes, digo, ni ampliemos siquiera sabes la quién es tu mirada vecino. de que no solamente el que nace en una villa carece de recursos. El que nace en un country puede sentirse tan solo y excluido como el que nace en una villa cuando estamos hablando de lo que nos convoca acá. Claro, la sí, ¿No? O sea, diferencia- los recursos económicos te los tomo y no hay duda de El eso. hambre, Sí, el no hay hambre. duda, pero digo, Carlos, esto ¿sabes de- lo que es el hambre? Sí, Yo creo esto ¿Sabes lo que de- es comer lombrices, por ejemplo, a veces? Lo que es comer lo que hay afuera, lo que es comer fruta dada, lo que es comer de la basura. ¿Sabes el daño que te Claro, hace? que tendría que ser el primer recurso que el gobierno lo sea accesible Y para yo no todos, creo porque la que se está alimentación buscando- es lo más Intentando buscar un importante. bando de que aquel es culpable, este víctima. No, pero hay una realidad, o sea, yo no puedo creer que haya gente que le moleste más que el tipo le tire la basura en la vereda a que el tipo esté comiendo de la basura. Claro, O sea, son de los- invisibles, no los ven, no les Es una conviene locura ver. de que- entonces, hay una clara falta de empatía, deshumanización terrible de un sector hacia el otro. Porque si a mí me está molestando más que un pibito me ensucie la vereda a que esté viendo qué come de un tacho de basura, ya hay algo en lo que seguramente no estamos Pero coincidiendo. ¿sabes lo que es tu cabeza sabiendo que estás comiendo un tacho de basura? ¿Sabes lo que es saber que tenés que comer de un tacho de A mí me basura? explota la cabeza cuando una persona ¿Entendés? buscando comida en la basura. Y lo hacen, y no les queda a veces otra, no es una cuestión de decisión, es el destino que les tocó nacer en ese Está en bien, esa pero yo digo, cuestión. pero como sociedad, a mí me explota la cabeza ver a un pibito que esté sacando cualquier cosa para comer de la basura y a mi tía le explota la cabeza ver que le ensucian la vereda con basura. Entonces, desde ahí es muy difícil encontrar un punto en común para decir cómo cambiamos esto, digamos, porque yo no quiero ponerme en bandos y dividir, pero yo sostengo que hay gente que no le interesa el otro en absoluto, y si el otro desaparece y el pobre puede desaparecer, muchísimo mejor. Entonces, desde ese lugar va a estar muy complicado. Porque inclusive armar algo. tenemos una ventaja, vos hablas de que la educación es importante. ¿Qué tipo Si- de educación? no, pero si vos estás en un country tenés educación. Sí. ¿Entendés? Y tenés una educación superior porque Se te supone, enseñan, sí. claro, te enseñan talleres, te enseñan un montón de cosas. Entonces vos tenés los elementos de defensa. Ese nene, hoy o mañana, ¿entendés? Tiene un razonamiento superior en virtud de lo que ha estudiado. ¿Entendés? De lo que ha leído, de lo que se ha informado. Entonces va a poder procesar un poco mejor todo lo... Inclusive tiene acceso a un psicólogo que le va a ayudar a reparar todo La eso. misma alimentación Hay gente desde que que... nace hasta los 3 años. Ahí modifica tenés otra, muchísimo. ahí tenés otra, ahí tenés Modifica otra. muchísimo No, la- por ejemplo, hay chicos que se crían sin leche. ¿Entendés? Entonces, nosotros sabemos que para que el cerebro se desarrolle y pueda tener Sí. pensamientos elaborados, buenas decisiones, no estar fatigado, cansado, tener buena estructura ósea y demás, la alimentación es elemental. Sí. Entonces, no es lo mismo una alimentación, por más solo que esté, que la otra alimentación que está solo y sin alimentación. Entonces, los estragos que tiene alguien en la marginalidad, que después lo lleva a situaciones que a la sociedad le molesta y que detestamos, pero es muy necesario que los que no tienen esa necesidad empiecen a abrazar lo otro, ¿entendés? Porque lo que tenemos que erradicar para que no haya más alambrados, para que podamos vivir en comunidad todos juntos sin desconfiar y demás, que haya esa masa de la sociedad que es de la más grande, porque a veces creemos que la marginalidad es chiquita, viste que le tocó a 3 o 4. No, lo que pasa es que se mantienen en un lugar. Yo me crié en Córdoba, por ejemplo, en Villa Allende, en la parte más pobre, que nunca cruzabas la calle que iba al golf, por ejemplo. No ibas, porque te sentías sucio, te sentías pobre, te miraban diferente, creían que ibas a chorear algo. Entonces vos tenías un límite, vos solo te limitabas. Vos decías, bueno, hasta acá, porque más allá, ¿entendés? Por la vergüenza, porque te sentías pordiosero, porque no tenías el pelo bien cortado, porque tenías piojo, por lo que fuera, no querés relacionarte con el otro sector. Entonces todo eso tiene un peso sobre nuestro cerebro que es súper frágil, y más cuando uno es chico, ¿entendés? Que sí o sí te modifica toda la conducta adulta.
toda la conducta adulta. Sí, tal cual. Porque no tiene que ver con Coincido. si son buenos o malos. Buenos o malos hay en todo. Sí, Buenos o malos hay en tal los cual. ricos, buenos o Y malos hay en pobres, en los sí, pobres, sí. porque también nosotros hablamos de la marginalidad como si todos fueran delincuentes, y la realidad que no. Tal cual. Diego se crió en una villa, ¿entendés? Y tiene es súper honorable en todo. Roba corazones nomás. Nunca no te va a faltar un celular, no te va a faltar nada, ¿entendés? Es un pibe que tiene una moralidad, una forma de vivir, ¿entendés? Quiere decir que esa marginalidad a él no lo rompió, ¿entendés? Más allá del trabajo excepcional que hicieron sus papás. Pero es importante, ¿entendés? Porque si nosotros creemos que la sociedad toda sufre y no empezamos a tratar o a enfocarnos en aquellos que después traen la delincuencia, porque el del country no va a salir a robar, o por lo menos no como con arma y no como otros. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en ver cómo erradicamos todos esos focos Con que oportunidades. lastiman. Claro, Oportunidades. exactamente. Porque si yo creo que mucho que tal vez pasamos como mismas situaciones en la infancia y demás, hemos tenido oportunidades o una red que nos contuvo para poder salir de esa situación. Entonces, creo que eso es lo que hay que generar oportunidades para que estas personas puedan salir de esos lugares. digamos. Y el Estado es clave, ¿no? En eso. Muy. En Es lo las primero. oportunidades. Es lo primero que Claro, tiene que estar o sea, cuando el presente. Estado te abandona, eso se nota, digamos, en el comportamiento social de la gente. Yo creo que el Estado hay cosas que desconoce. Yo no, No, yo, bueno, yo pero para un pero- presidente le diría, che, andate al Chaco Profundo un mes, Claro. fíjate cómo vivís ahí y después volvé y sé presidente. ¿Entendés? Pero hay que transitar las cosas, porque si no las transitamos, las juzgamos nada más. ¿Entendés? Y eso sí genera un quiebre real social. Pero volviendo un poco a lo que planteaba, digamos, el tema de la participación del Estado es importante, ¿sí? Porque si el Estado no tiene recursos para poder generar espacios o darle, en cierto modo, oportunidades, la gente se va a sentir excluida, se va a sentir como que, o sea, a ver, en estos momentos hay proyectos que no están siendo apoyados por el Estado, y eso se va perdiendo, y eso va a generar una consecuencia, porque va a generar un cierto como resentimiento u odio, La pseudo-odio. erradicación de villas, por ejemplo. Ya no se hacen más cloacas y no se hacen más calles en las villas que están en el barro. No hay más planes para eso, por ejemplo. Entonces vos Solamente tenés, embellecer o sea, vos plazas. tenés un chico a 4 cuadras de barro y agua, ¿entendés? Cerca del arroyo, por ejemplo, que pasa por acá, sin la esperanza de que haya un plan de que alguna vez le hagan un camino para poder llegar sin el barro, sin esto, sin lo otro, y que para cómo andan descalzos. O sea, hay todo un mundo que a veces desconocemos, porque no se muestra. Claro. ¿Entendés? No se muestra la parte fea nada más, la parte de delincuencia. Vos te hablan de la Villa 31 y hubo disparo, muerto, esto y lo otro y aquello, cuando hay gente que es maravillosa, que tiene un corazón, que es altruista, que ayuda al otro, que tiene moralidad, que tiene, no sé, empatía, que tiene un montón de cosas y que está ayudando en ese lugar, como en otros, ¿no? Como- Claro, entiendo. Sí, bueno. El poder de los medios de comunicación, ¿no? En cierto modo, también un poco lo que muestran. Lo que la gente quiere ver es algo sensacionalista, si van por ese lado. Claro. Y me parece que estamos en el mundo de que como todo va cambiando de manera muy rápida, los sensacionalismos o el método sensacionalista es como que de alguna manera atrae un poco a la gente, creo yo, ¿no? Y es verdad lo que decís, ¿no? De que cuando vas a una villa o cuando te hablan de la Villa 31 o lo que fuera, uno tiene como en su cabeza cierta construcción, ¿no? Que hay que romper. Y esa construcción de idea que tiene es muy difícil, porque si vos cuando vas a una villa siempre vas a la parte marginal, ¿no? Y ver lo que decís vos, ¿no? Que dentro de la villa también hay otro tipo, digamos, de pensamientos o de acciones que no se Hay un montón de visibilizan. gente que viene del interior. Que puede también generar cosas, ¿no? De Sí, ese bueno, lugar. esa fue siempre mi lucha, así ponele cuando salía a la escuela, a los clubes, a los encuentros de amigos, de que siempre era, che, el villero es el chorro, el negro, Claro. el drogadicto, ¿entendés? Y siempre fue esa lucha de decir, che, mirá, yo me crié en la villa y la verdad que desde chico jamás Claro. probé la droga y siempre salías del pasillo y, o sea, abrías la puerta de mi casa Y te y ahí sacabas mismo al ya toque, tenías sí. a un pibe drogándose, ¿entendés? Y Sí, siempre sí. estuvo todo ahí cerca, Sí. pero era esa la lucha, ¿viste? De, che, mirá, yo me crié en la villa y también nos pasa también con los homosexuales, de que, che, son todos los putos así, Claro, todos Y creen no que somos todos, toquetones, te meten a fáciles. todo en la misma bolsa y la verdad que no está bueno eso, Sí. pero
es la facilidad de, viste, de encerrar a todos en lo mismo. Entonces guardan todo ahí, che, bueno, los putos son todos así, che, los villeros y los negros son todos estos. Sí. Siempre está como marcado eso No, y es como una... una mirada estereotipada, ¿no?, de las cosas. Pasa eso, ¿no? El hecho de decir el puto es loca, el villero es chorro, no sé, el que fuma marihuana es drogón. Claro. ¿Viste? No. Uno tiene, digamos, una construcción. Bueno, eso es lo que digo, de que hay que difícil. comprender, ¿entendés? Que incluso hay una manipulación por arriba, hay quienes les conviene que nosotros pensemos de esa manera, ¿entendés? Que pensemos que la que tiene un merendero se come las cosas, que pensemos que la que tiene un comedor le da de comer a la familia, ¿entendés? Siempre hay una descalificación, ¿entendés? Del más vulnerable. Inclusive, yo no sé si ustedes saben que este gobierno a lo primero que atacó, comedores, ¿no? fue a los comedores. Sí, me acuerdo, sí, O sí. sea, a mujeres que cocinan con un sacrificio terrible, que consiguen de acá, que piden allá, que van a una fábrica, que piden a un referente político y demás, que le dan de comer, porque nosotros, Diego dice, él también salió de una villa de los 16 años, milita, y lo he visto un montón de veces, bueno, como a Gastón y demás, y conocemos esa gente. Y es verdad que la familia come, pero ¿cómo no van a comer si son también pobres, también marginales? Claro. Están haciendo un servicio seguramente, pero si no lo harían ellos, No lo hace nadie. no lo Sí, hacen como la nadie. negra Ferreira, que promulgó la ley de pasitas llenas y cuando uno habla del Fuerte Apache siempre piensa lo peor y hay unos corazones nobles ahí adentro y en las periferias, Terribles, como mamá, sí, como la abuela Mimi, la abuela y demás, Mimi. que son gente que uno se tiene que sacar el sombrero realmente del trabajo que hacen. Sí, que le están facilitando el trabajo al gobierno también, de que en realidad esa es tarea de ellos, que... No, es que el gobierno no se preocupa, eso es lo que yo No, digo, la sí. política sabe que existe Bueno, pero a esa nosotros mismos nos necesidad. pasaba que si no era gracias a que Adriana también nos llevaba a ver los merenderos y todas las situaciones que veíamos tanto en Puerta 4, Puerta 8, en Libertador, Churruca, en todos lados, uno que vive adentro de los altos, te das cuenta que... Mira, yo le cuento algo. Hay gente hoy que ha militado, que nos hemos cruzado en la militancia, que está sufriendo depresión, porque si vos tenés durante 10 años un merendero, los chicos te vienen a golpear la puerta y ya no hay abastecimiento de cosas. Entonces están obligadas a cerrar. No está solo eso, sino que han ido 4 patrulleros a ver de dónde saca, qué hace, quién está, qué, cómo, y los chicos y menores, y acá y allá. Entonces los amedrentan, les hacen tener miedo, le quitan los recursos, ¿entendés? Entonces nosotros en algunos merenderos, que no son grandes, son de 15 chicos, pero esos 15 chicos hoy no tienen dónde hacer la tarea, hoy no tienen con qué alimentarse, no tienen la leche en polvo que le daban, ¿entendés? No, tienen las mamás ausentes, ¿y quién ve todo eso? ¿Y cómo van a salir esos chicos que hoy tienen que ir a la calle? O sea, hay un estrago que nosotros hoy no nos damos cuenta que lo vamos a sufrir dentro de unos años, cuando los chicos que son chicos hoy sean adolescentes y estén tan castigados por esta sociedad que no les dio ni siquiera un vaso de leche. ¿Entendés que no? ¿Qué vamos a pretender? ¿Que tengan la mejor pensamiento, la mejor mente, las mejores decisiones, con un entorno, con una ausencia del Estado y demás? Nos echan allá del programa. Y encima aparte también que hay mucha gente que también ayudaba a los merenderos y que hoy por hoy se han quedado sin laburo por la situación y por todo lo demás que... No hablo más. No, sí, terminá la idea. Y ahora se me fue. Que han quedado sin trabajo. Y que hoy por hoy están yendo a los merenderos a buscar la comida y los merenderos están cada vez están más explotados y con recursos muy nulos que llegan tanto de los municipios y nada, eso, que le cuesta un montón. O sea, salir también a buscar como los conocimientos que nosotros tenemos que van al mercadito central, a las carnicerías y todo lo demás para Ya no pedir. saben, porque esto creen que, no sé, que le dan plata, no sé qué pensarán a veces los De todos modos, ahí los yo que sí juzgan. me gustaría agregar de que yo creo que hay gobiernos que sí tienen un poquito más de tacto social y entienden un poco más Ah, lo bueno, no, problemático, sí, por supuesto. a otros que no. Y a mí un claro ejemplo con todo esto que se está hablando, y hablo desde el ejemplo mío de vida, también tiene que ver. Yo me acuerdo, yo no soy hijo de los 90, nací en el 93, viví todos los 90, que ha sido un caos el fin de 90, 2001, quilombo en Tucumán, lo que significa vivir en Tucumán, el norte sabemos que sigue siendo lo más pobre del país. Y yo vivía en una esquina donde estaba rodeado fácil por 6 comedores, digamos. De donde yo estaba había 2 cuadras, el comedor de la iglesia San Gerardo, el comedor de una señora, bueno, eran 6 comedores.
donde me iba turnando, en el que llegaba, que yo iba a la escuela y llegaba tarde, no había comida y me iba a fijar en el otro y hasta que conseguía la comida en el comedor. Y hubo políticas que han ayudado a que eso desaparezca de algún modo. Por ejemplo, ¿cuál es la asignación universal por hijo? La asignación para mí fue uno de los grandes programas que tuvieron el gobierno anterior, y después vos ves con los años, yo volví después del barrio, me fui, no había más comedores. Y eso es lo Porque que estoy porque diciendo. los pibes se comían en su Queremos casa. mandar saludos Perdón.